Así que os he preparado una presentación muy visual, que lo primero que vamos a ver es un poco cómo son estos pacientes alérgicos, ¿no? Qué síntomas tiene un perro alérgico y un gato alérgico. Y vamos a empezar por el perro. Normalmente aquí os traigo varios casos clínicos que recibimos nosotros en nuestro servicio de diagnóstico. Nosotros tenemos, Letifarma tiene un laboratorio de diagnóstico especializado en el diagnóstico de las alergias y nos llegan muchos casos de animales que quieren hacer como parte de su tratamiento una inmunoterapia, que lo veremos un poquito más adelante. Y hay casos como estos. Aquí tenemos este pastor alemán que, como podéis ver, presentaba en la región facial, en la cara, un ennegrecimiento, un color mucho más oscuro debido a que el prurito es uno de los síntomas más importantes de tanto en el perro como en el gato alérgico. Debido a ese rascado continuado, la piel se engrosa y por eso cambia de color. Fijaros que se ve en esta imagen la parte del pecho de este pastor alemán, que es totalmente negra, ha perdido incluso el pelo y de lo que se llega a rascar está totalmente ennegrecida. Y otro de los síntomas bastante frecuentes que también observamos, sobre todo en los perros, es una pododermatitis. Fijaros que tiene la piel muy eritematosa, muy enrojecida, que suele ser otro de los síntomas que solemos observar en los perros alérgicos. Aquí tenéis otra imagen de otro perro que, en lugar de tener esa pododermatitis más enrojecida, lo que observamos es este cambio de coloración en las patitas. ¿Por qué? Porque en lugar de rascarse y enrojecerse la piel, lo que hace es chuparse. Es otra manera distinta de mostrar ese prurito tan característico de los perros alérgicos, ¿no? Entonces, debido al exceso del amido en esa zona, el color blanco cambia de color. De hecho, oxida el pelo y por eso coge este color tan característico. Como lo vemos en los perros de capa blanca, evidentemente en un perro de color negro o marrón, este cambio de coloración del pelo no es tan evidente, ¿no? Pero en cambio en los animales de color blanco, pues es bastante significativo. Otro de los síntomas que con bastante frecuencia solemos observar es, debido a este picor, a este prurito intenso y el perro se rasca con mucha frecuencia, empiezan a aparecer primero alopecias, o sea, falta de pelo, como podéis ver aquí, y si os fijáis, está todo lleno de granitos y costritas, porque una de las consecuencias de ese rascado intenso son la aparición de infecciones bacterianas. O sea, una consecuencia secundaria del prurito es la presencia de infecciones en la piel, que la mayoría de veces veréis en las clínicas veterinarias que cuando se trata a un perro alérgico, aparte de administrar un tratamiento para el control del prurito, normalmente acabamos administrando antibióticos o baños antisépticos o ambas cosas para poder controlar estas infecciones bacterianas secundarias. Aquí tenéis un animal que también tenía mucho prurito. Fijaros que la piel está como enrojecida y esta imagen que veis aquí a la izquierda, donde se ve esta descamación amarillenta, esto es una imagen típica de lo que llamamos collaretes epidérmicos, que lo vimos en la sesión de lesiones dermatológicas, y es la imagen clásica de un perro con infecciones bacterianas recidivantes. Hay perros alérgicos que tienen algo menos de prurito, pero tienen muchas infecciones bacterianas, pero siempre, insisto, el prurito es una de las piezas clave de cualquier perro alérgico. Aquí tenemos un bulldog francés, mucho más oscuro de pelaje, pero fijaros que de nuevo todas estas lesiones enrojecidas, estos granitos rojos, esta piel eritematosa con falta incluso de pelo, de alopecia debido al rascado, son síntomas que se van repitiendo en todos estos perros alérgicos. Aquí tenemos otro que, al tener el pelo corto, fijaros que se observa muy bien este enrojecimiento en la piel, estas costritas debido a ese prurito, ese rascado intenso. Y otro de los síntomas que podemos observar, aquí no es una otitis, yo diría que el 75-80% de los casos de los perros alérgicos suelen tener una otitis complicando el cuadro. Suele ser normalmente una otitis sobre todo eritematosa, o sea, los pabellones auriculares están muy enrojecidos, con un exceso de cerumen debido a la inflamación que tienen, y en este caso este podenquito, además de esa otitis, esas infecciones bacterianas, prurito y eritema, fijaros que también tiene alopecia alrededor de los ojos. Es el perro que además tiende a rascarse toda la región facial.
Otra imagen típica en otra raza, bulldog francés de nuevo, fijaros que la cara totalmente enrojecida, lo que decíamos aquí se ve súper bien, los pabellones auriculares totalmente enrojecidos, esa otitis eritematosa, fijaros ya ceruminosa, veis que tiene este cerumen amarillento, es la otitis alérgica por excelencia, la definimos como otitis eritematosa ceruminosa, que es enrojecimiento de pabellones auriculares y debido a la inflamación que hay dentro del conducto auditivo, las glándulas ceruminosas del oído trabajan mucho más y eso genera que se produzca más cerumen del normal. Otra imagen de otro animal alérgico, en este caso un Golden Retriever, que lo que sufría era, aparte de esta pododermatitis, de nuevo eritematosa, lo que vemos es un animal que sufría, debido a ese prurito intenso, sufría eczemas con mucha frecuencia. Fijaros aquí, justo debajo del pabellón auricular, el animal se había rascado como un loco, generando estas lesiones costroso-exudativas que acabamos también conociendo con la palabra más habitual, que son esos eczemas húmedos, ¿no? Que acabamos en el veterinario pues rasurando esa zona para poder hacer una buena higiene, lavados con champuterapia, lociones como parte del tratamiento de ese eczema, que no deja de ser una sobreinfección de la piel por culpa de ese rascado tan intenso. Fijaros que la distribución de las lesiones puede ser muy variada en función, incluso se habla de que cada raza tiene como un estereotipo de síntomas a la hora de expresar su alergia, ¿no? Hay animales con prurito muy intenso, con la piel muy enrojecida, hay animales con prurito más moderado, pero con más infecciones bacterianas, la mayoría de ellos suelen tener otitis o pododermatitis, con distribuciones en general, más que en el dorso del animal, que no suele ser muy frecuente, lo más frecuente es que sobre todo afecte a toda la parte inferior, todo lo que son axilas, ingles y toda la zona pectoral y del vientre. ¿Cómo es el caso del gato? El gato es totalmente diferente. De hecho, el gato expresa su alergia, como lo conocemos, con 4 patrones de reactividad cutánea. Tiene como 4 síntomas o 4 maneras de expresarlo totalmente diferentes. Vamos a ver cada una de ellas. Esta es la primera, el prurito facial y del cuello. Quizás el que más se parece al del perro, pero se centra sobre todo en la cabeza, en el cuello, con un prurito muy, muy, muy severo. Fijaros que pueden llegar, como podéis ver en la imagen de aquí abajo, a ulcerarse literalmente la piel, o sea, a llagarse debido a ese prurito tan intenso, prefieren casi arrancarse la piel a tiras antes que parar de rascarse. Consecuencias, aparte de estas úlceras, fijaros, una falta importante de pelo, aquí este animal en la zona del cuello, en la base de los pabellones auriculares, lleno de costras y de heridas debido a ese prurito tan intenso. Otro de los patrones, que este sí que realmente a mí me parece prodigioso como lo hacen debido a la estructura anatómica de la lengua, que tienen esa especie de pelitos rasposos en la lengua, consiguen hacerse estas alopecias simétricas totalmente autoinducidas, o sea, se lo producen ellos mismos, pero si fijaros que no tienen ni una sola herida, o sea, tiene la capacidad de arrancarse el pelo sin hacerse ni una sola herida. Esta es un patrón de la piel muy curioso, que incluso existe una discusión entre los dermatólogos y los etólogos, los que estudian el comportamiento de los animales, porque el lamido del gato le genera la liberación de una serie de endorfinas que le produce placer. Entonces, la línea entre el exceso de lamido por placer, o sea, es un yonki, por llamarle de alguna manera, de su propio lamido, porque le genera mucho placer, y el que sea un lamido por prurito, pues no acaba de estar muy claro dónde empieza uno y dónde acaba el otro, ¿no? Sino que parece más bien un círculo vicioso, puede empezar lamiéndose porque haya una base alérgica, y como le genera tanta placer, tanto gustirrinín, por llamarlo de alguna manera, pues se acaba convirtiendo en un círculo vicioso y lo que llamamos una alopecia psicogénica, ¿no? Que también esta alopecia psicogénica puede presentarse no por una base alérgica, sino por un problema psicológico, a veces cuando entra un segundo gato en casa, cuando el gato es cambiado de casa, cuando pues llega un bebé a la casa, también es una de las razones por las cuales el gato cambia sus hábitos de higiene y puede producir esta alopecia psicógena.
Otro de los patrones de reactividad del gato es, parece como si fuese la continuación del primero, ¿no? Pero no afecta quizá tanto a la cabeza. Fijaros, en este caso que la cabeza parece intacta, pero lo que empieza es desde la región de la nuca, empieza toda una reacción costrosa muy pequeña, por eso se llama miliar, de milímetro, y son unas costritas del tamaño de la cabeza de un alfiler que empiezan en la zona occipital del cuello y normalmente van distribuyéndose por todo el dorso del animal. Y tú tocas al gato y parece que es como rugoso debido a la cantidad de costritas que presenta. Y el último patrón, el que puede presentarse un gato alérgico, es el famoso complejo granuloma eosinofílico, que el complejo, como dice su nombre, tiene varios tipos de presentaciones. Aquí tenéis, por ejemplo, el granuloma lineal, que lo tenéis en esta imagen de este gato negro o de este gato persa. Fijaros que hacen estas lesiones ulcerativas en forma de línea. Tenemos también la úlcera indolente, que es esta imagen tan típica de la zona de los labios del gato que se ulceran literalmente. Y aquí tenemos también una presentación de nodular en la barbilla, donde también la característica principal, por eso su nombre, es que si hacemos una citología de estas lesiones, todas ellas tienen gran cantidad de eosinófilos como células inflamatorias predominantes. Muy bien, hemos identificado cómo puede ser un perro alérgico y un gato alérgico. Ahora tenemos que pensar que ya está en nuestra clínica veterinaria donde estéis trabajando y vamos a tener que tratarlo, porque claro, tenemos propietarios que están súper agobiados porque tienen prurito, no pueden dormir por las noches, son pacientes que constantemente están con infecciones bacterianas y necesitan una solución. ¿Qué objetivos tenemos básicamente cuando tenemos que manejar a un perro alérgico? Los principales, o un gato. Lo primero es identificar y evitar factores que puedan estar causando que recaiga constantemente con estos cuadros y este prurito. En general tenemos que mejorar el cuidado de la piel. Es una piel, si os fijáis, eritematosa, un pelo pobre. O sea, hay que mejorar toda esa piel en general. Lo más importante, nuestro paciente viene y su tutor viene porque está agobiado porque el animal se rasca y por tanto necesitamos manejar con un medicamento el control del prurito. Y después, desgraciadamente, la dermatitis atópica, el proceso alérgico ambiental, es una enfermedad que suele ser de por vida. Por tanto, tenemos que plantearnos un tratamiento a largo plazo para evitar precisamente que ese tutor pues esté viniendo constantemente y que quiera una solución un poco más definitiva para esta situación. Por tanto, vamos a mirar primero las dos primeras aspectos y luego veremos qué podemos hacer para el prurito y control a largo plazo. Para controlar esos factores que llamamos de recaída, no solo un perro puede ser alérgico a algo ambiental, ahora veremos a qué puede ser, sino que también puede ser alérgico a un alimento y puede ser alérgico a las pulgas. Por tanto, en estos pacientes debemos hacer un buen control de su alimentación. Primeramente, tenemos que dar incluso dietas especiales para el control de alergias alimentarias. Y si no tiene una alergia alimentaria, también hay piensos destinados a animales con problemas de piel que van sobre todo muy enriquecidos con omega 3 y omega 6, que son sustancias que fortalecen todo lo que es las capas de la piel, lo que conocemos como barrera epidérmica. Es muy importante también el control estricto de las pulgas. Sigue habiendo pulgas, a pesar de haber grandes productos para el control de estas, seguimos teniendo problemas con las pulgas. Por tanto, un animal que tiene tendencia a ser alérgico, como te coja un par de pulgas, puede desestabilizar por completo el cuadro de alergia que tiene. Además, si tenemos infecciones bacterianas, como hemos visto en los casos que hemos estado mirando, deberemos establecer un tratamiento antibiótico o baños antisépticos y lociones para el control precisamente de esas infecciones y también, como hemos dicho, acompañado ya sean de baños antisépticos o simplemente baños reparadores. Hay champús especiales para perros alérgicos que ayudan a controlar el prurito, ayudan a mejorar la barrera epidérmica, establecen, sobre todo enriquecen con ácidos grasos, ya que son especiales, baños especiales para perros alérgicos. Y estos ácidos grasos que comentamos que son tan importantes, además de intentar
incorporarlos a base de champús y lociones, también existen preparados que los podemos administrar por vía oral, en pastillas. El problema es que todos estos suplementos de ácidos grasos por boca necesitan prácticamente un mes y medio para llegar en buenas concentraciones a la piel. Por tanto, todo lo que podamos aplicar directamente en la piel, pues mucho mejor. Visto entonces estas primeras dos factores que tenemos que controlar, seguimos teniendo un animal que, aunque hayamos controlado las infecciones, hayamos controlado las pulgas y la alimentación, este perro se está rascando. Por tanto, si se rasca, tenemos que establecer un control del prurito y, sobre todo, si es un paciente que viene con mucha frecuencia, tenemos que plantear una estrategia a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos dos caminos que seguir. Existe lo que conocemos como tratamientos sintomáticos, que son todos este conjunto de fármacos que van dirigidos al control del prurito. Los antihistamínicos en los perros y en los gatos no funcionan mucho, funcionan entre un 40 y un 50% de los casos. Los corticoides son el fármaco más antiguo y que funciona mejor en prácticamente todos los casos, pero tienen el gran reto que el uso a largo plazo puede ocasionar reacciones adversas. Ciclosporina es un fármaco que funciona bien, también tiene reacciones adversas a largo plazo, pero no tan severas como los corticoides. Y oclacitinib y loquivetmab, que es el famoso Apoquel y Citopoint, que probablemente ya lo habréis escuchado si estáis trabajando en clínicas veterinarias, ambos dos son los fármacos de más reciente presentación que tienen menos efectos adversos, pero sí que es verdad que quizá hay perros que no les funciona tan bien como, por ejemplo, el corticoide, ¿no? Que funciona prácticamente en la totalidad de los animales. Y por otro lado, otro camino que podemos tomar es intentar curar esa dermatitis atópica, esa alergia ambiental, a través de la inmunoterapia. Esta inmunoterapia tiene como objetivo el intentar que el sistema inmunitario, que está respondiendo de una manera exagerada delante de esos alérgenos ambientales, pues que no responda de una manera tan exagerada y que no produzca todos estos síntomas que estamos viendo, ese prurito, ese eritema, esas infecciones. ¿Cómo podemos llegar a hacer una inmunoterapia? Pues lo primero que tenemos que saber es a qué es alérgico el perro. Entonces, cuando sabemos que el perro ya es alérgico, vamos a ver o averiguar a qué es alérgico. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo, como se ve aquí en las imágenes, con un test intradérmico, que se hace también, es parecido al de las personas, eso que si alguna de vosotras es alérgica, en el brazo se hacen o en los niños creo que se hace en la espalda, se administra, se pincha el alergeno debajo de la piel y se espera a que haga una reacción de Avon, que es lo que estáis viendo en la imagen de abajo. Cuanto más grande la reacción y más eritematosa, más alérgico es a lo que tú has pinchado en este punto de la piel. Claro, esto no deja de ser un poco engorroso. Fijaros que hay que recortarle el pelo al animal, se tiene que estar quietecito. O sea, esto requiere un poquito de expertise por parte del veterinario y que sepa hacerlo bien y que el propietario esté dispuesto a pelar todo un lado del perro para poder hacer la prueba. Entonces, en sustitución, también se pueden hacer lo que conocemos como test serológico. Es mucho más sencillo. Lo único que vamos a hacer es sacar sangre al animal, enviarlo a un laboratorio, que en este caso nosotros somos un laboratorio que hacemos pruebas de alergia, y lo que hacemos con la sangre del paciente es, como podéis ver, aquí tenéis un resultado, contrastar o exponer el suero del animal, la sangre, a diferentes tipos de alérgenos. Aquí los tenéis agrupados: polenes de gramíneas, polenes de malas hierbas, árboles, ácaros y hongos. En este caso, este paciente, todos los valores que están por encima de 150 unidades son positivos. Es un paciente alérgico. Fijaros que aquí podemos ver que los ácaros son los que tienen valores más altos, valores de 3000. Por tanto, probablemente lo que le está generando alergia al paciente de este suero son los ácaros. Visto esto, vamos a decidir qué podemos hacer. Ahora ya sabemos a qué es alérgico este paciente, ¿no? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es intentar evitar que este paciente contacte con estos ácaros. Tenemos una serie de guías. Estos ácaros, algunos de ellos dermatofagoides farinae
y dermatofagoides pteronísinos son ácaros del polvo de casa, que donde se encuentran pues, en alfombras, en colchones, en las colchonetas de los perros, están conviviendo con nosotros. Y en cambio los tres siguientes, el Acarus siro, el Thyrophagus y el Lepidoglyphus, son tres ácaros que le llamamos de almacenamiento. Estos ácaros normalmente se encuentran sobre todo en despensas, cuando el saco de pienso lleva ya un tiempo abierto, también se suelen contaminar con estos ácaros, de manera que aquí podemos descargar en nuestra página web, podemos descargar unos consejos para intentar reducir la carga de ácaros en casa. Lo que pasa es que es prácticamente imposible ese control, ¿no? O encerramos al perro en una urna de cristal o es incontrolable. Por eso, la mayoría de pacientes solicitan que fabriquemos una inmunoterapia. Esto sería la imagen de una inmunoterapia inyectada. ¿Y qué es la inmunoterapia? Pues la inmunoterapia básicamente es coger esos alergenos, esos 5 ácaros que hemos visto, administrarlo en dosis muy pequeñitas, que poco a poco a lo largo del tiempo voy subiendo la concentración de esos ácaros para que el sistema inmunitario no responda exageradamente y se acostumbre a contactar con esos alergenos. ¿Qué ventajas tiene la inmunoterapia? Pues la primera de todos, que es el único tratamiento que es capaz de modificar esa respuesta del sistema inmunitario. Lo que hacen los fármacos es paliar los síntomas. O sea, si tengo prurito, le doy un antipruriginoso para que no se rasque. ¿Que tiene una infección? Le doy un antibiótico. Entonces, los fármacos única y exclusivamente van a controlar los síntomas que presenta un perro alérgico. En cambio, la inmunoterapia va un poco al fondo del problema, ¿no? Va a intentar controlar el sistema inmunitario. Además, es un tratamiento totalmente personalizado porque permite identificar exactamente a qué es alérgico a través de estas pruebas y adaptar la inmunoterapia a cada paciente, con la gran ventaja de que prácticamente no tiene reacciones adversas ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Fijaros que uno de los hándicaps que comentábamos que tenía los medicamentos, los fármacos que hemos comentado, es el potencial riesgo de reacciones adversas a largo plazo. Y la duración de la inmunoterapia puede oscilar entre los 3 y 4 años. Si no intentas cambiar el curso de la enfermedad, probablemente los tratamientos farmacológicos los vas a tener que utilizar toda la vida del perro, porque sigues tratando única y exclusivamente los síntomas, no el trasfondo de la enfermedad. Como curiosidad, simplemente que sepáis que la primera inmunoterapia en personas se fabricó en el año 1911, o sea, no está tan lejos, no es un fármaco o un tratamiento muy antiguo, y en veterinaria el primero para un perro alérgico se fabricó en el año 1941. ¿Qué suelen llevar estas inmunoterapias? Pues básicamente incorporamos la combinación de estos 3 tipos de alergenos. Los pólenes, ya sea de gramíneas, de malas hierbas o de árboles, los ácaros, que hemos visto en ese caso, o los hongos ambientales. Con diferencia, yo os diría que el 75% de los casos de las inmunoterapias que fabricamos son contra ácaros. Es lo que el perro y el gato con más frecuencia contacta porque viven en casa y en casa estamos rodeados de ácaros. Sí que es verdad que abrimos las ventanas y el polen puede entrar en casa, pero suelen ser normalmente alergias bastante más estacionales, con lo cual la presencia durante más tiempo en contacto con nuestros animales de compañía, con diferencia, son los ácaros. ¿Y qué son esto de los ácaros? Pues estos ácaros son los que son arácnidos, son de la taxonomía de los arácnidos, y son unos pequeños bichitos que pueden tener muchas medidas diferentes y que viven prácticamente en todos los hábitats. Hay ácaros terrestres, hay ácaros acuáticos, hay ácaros muy pequeños. Por ejemplo, una garrapata es un ácaro también y es un ácaro visible. Fijaros la diferencia de tamaños que pueden tener. Después de los insectos, son los animales más diversos que hay en todo el planeta. Fijaros que hay hasta 45.000 especies de ácaros identificadas.
En el mundo veterinario, los ácaros con los que nosotros convivimos y los que habéis visto en ese resultado que os he enseñado son el grupo de los ácaros del polvo, como hemos dicho, que son los del grupo dermatofagoides, y los ácaros de almacenamiento, que son los que hemos dicho que viven en despensas y sobre todo también en los sacos de pienso. Os he traído un vídeo para que veáis cómo es un ácaro. Estos son, nosotros tenemos nuestras propias granjas de ácaros a partir de las cuales fabricamos las inmunoterapias. Estos son los dermatofagoides farinae vistos en lupa. Las más grandes son hembras y los que son más pequeñitos, que los veis aquí, por ejemplo, esto es un macho. Entonces, aquí tenéis el dermatofagoides steronissinus. Curiosamente, el macho, cuando tiene que copular a la hembra para reproducirse, se sube encima de la hembra, porque tiene una eyaculación muy lenta. Entonces se monta encima de la hembra y mientras la hembra camina, el macho pues va haciendo sus feinas. Aquí fijaros cómo los vemos, cómo se mueven. Y este, que es tan bonito, que es muy peludo, es uno de los ácaros de almacenamiento, es el Lepidogryphus, que fijaros que tiene incluso un movimiento bastante más rápido. Todo lo que son los ácaros de almacenamiento son mucho más invasivos comparado con tienen una vida mucho más activa, se reproducen con más cantidad de huevos, son bastante más invasores comparados con los otros. Pero lo más importante, hemos visto para qué sirve una inmunoterapia, qué composición va a tener esa inmunoterapia. Hemos conocido en primera persona los ácaros, pero una de las cosas que nos van a preguntar los tutores de nuestras mascotas es cómo de eficaz es esa inmunoterapia. Pues la eficacia de la inmunoterapia va a depender de varios factores. La primera, la edad del animal. Cuanto más joven empecemos la inmunoterapia, mejores respuestas estamos observando. Un animal que suele ser alérgico normalmente despunta sus síntomas dentro de los primeros 3 años de edad. Pues cuanto antes empecemos la inmunoterapia, mejor. Cuanto menos crónico sea el caso, también mejor respuesta. Es decir, un perro que ha empezado con síntomas de alergia con 2 años y deciden intentar hacer una inmunoterapia con 8 años, pues esta cronicidad hace que la potencial eficacia del tratamiento pueda ser peor. Muy importante también seleccionar al tutor. Es un tratamiento que va a haber que hacer de una forma periódica. Si van a hacer, ahora lo veremos, un tratamiento por vía oral, van a tener que hacerlo en casa cada día. Si van a tener que hacer un inyectable, tendrán que ir una vez al mes a la clínica. O sea, tiene que ser un tutor concienciado en hacer un seguimiento y, sobre todo, uno de los objetivos de la inmunoterapia, sobre todo cuando se empieza, pensar que la inmunoterapia no mejora los síntomas clínicos de hoy para mañana, sino que lo que necesita es, como mínimo, alrededor de 3 meses para empezar a hacer efecto. Un efecto que nosotros podamos ver visualmente. Por tanto, generalmente vamos acompañando los primeros meses de la vacuna con medicamentos y nuestro primer objetivo es que estos medicamentos podamos reducir la dosis y la cantidad de veces que los toma. O sea, cuando empezamos el tratamiento con inmunoterapias, a lo mejor estamos administrando fármacos cada día, pues cuando terminemos el primer tratamiento de inicio, que dura unos 7 meses, pues que estemos ya administrando los fármacos cada 48 horas, por ejemplo. Esto sería una buena evolución que irá cambiando y poquito a poco iremos retirando los fármacos. Por tanto, ¿cuál es el paciente ideal para esta inmunoterapia? Pues sería un paciente joven, con poca cronicidad, que el resultado de las pruebas sea positivo, que podamos saber qué incorporar en esa inmunoterapia, que ese panel de alergenos que os he enseñado nos muestre a que es alérgico, que haya una correlación entre los síntomas y el resultado, es decir, que si el perro tiene síntomas todo el año, no nos salga en el resultado de las pruebas solo alérgico a un árbol, por ejemplo, el famoso platanero, que ese es el que solemos, el platanero de sombra, ¿no? Que está en todas las ciudades, que en el mes de abril, mayo, hace una explosión de polinización tremenda, ¿no? Todo está amarillo, todo el mundo está estornudando, pero dura un mes. Es muy explosiva, pero solo dura un mes. Si el perro es alérgico al platanero de sombra y se rasca todo el año, ¿qué es lo que está pasando el resto del año? Con lo cual, siempre tiene que haber una correlación entre los síntomas del animal y el resultado para decidir hacer una inmunoterapia. Intentar incorporar en esa inmunoterapia los menos alérgenos posibles y si conseguimos llegar a todos estos criterios que se unen en un perro, podríamos hablar de eficacias en torno al 75-100%.
Esto es la imagen de una inmunoterapia, son los tipos que nosotros tenemos para nuestros pacientes. Aquí a la izquierda tenéis una inmunoterapia que se administra vía oral y esta ya la habéis visto, es en formato inyectable. Fijaros, aquí de nuevo las tenéis. Para empezar tenemos tratamientos estándar, que le llamamos de inicio estándar, donde, como podéis ver, tenéis 3 frascos, el A, B y el C, donde subimos progresivamente la cantidad de alérgenos que vamos pinchando, y en cambio en este inicio que llamamos rápido, el vial A y el B, que son concentraciones crecientes de alérgeno, los eliminamos y directamente empezamos pinchando la máxima dosis. Lo que pasa es que empezamos pinchando solo 0,1 y vamos subiendo progresivamente hasta llegar a 0,8. Y aquí tenéis lo que es la inmunoterapia oral. Si tenéis curiosidad, aquí tenéis los diferentes protocolos. Aproximadamente las vacunas de inicio duran unos 7 meses, las inyectables, y 8 meses las de mantenimiento. En cambio, los tratamientos de mantenimiento, o sea, una vez hemos hecho estas fases de arranque y vas pidiendo tratamientos hasta conseguir llegar a esos 3 o 4 años que hemos dicho, pues cada cajita de mantenimiento dura alrededor de unos 8 meses aproximadamente. De manera que para conseguir llegar a estos 4 años vendremos a estar utilizando unas 5 cajas de tratamiento de inmunoterapia. Aquí tenéis el protocolo del tratamiento oral. Son unas gotitas que se administran cada día en la boca de lunes a viernes. Y para terminar, aquí os enseño, por curiosidad, que sepáis cómo se fabrica una inmunoterapia. Aquí tenéis nuestra fábrica de inmunoterapias, está en Tres Cantos, en Madrid. Esta es la fábrica, la vista aérea de la fábrica. Y lo que hacemos es esos acaritos que hemos visto en vídeo, que son de nuestra granja de ácaros. Aquí tenéis un cultivo de ácaros de Dermatofagoides farinae. Cuando el cultivo está maduro, o sea, que los cultivos son como una especie de palanganas muy grandes, llenas de ácaros, que cuando están llenos, ya se han comido toda la comida y todos los ácaros son adultos, lo que hacemos es congelarlos para matar a los ácaros y preservar las proteínas. Entonces se pasan por unos tamices y separamos todo lo que son los cuerpos de los ácaros de sus heces, porque las personas, por ejemplo, tenemos alergia a las cacas del ácaro, a la hez del ácaro, porque es mucho más volátil, vuelan en casa y las respiramos. Entonces, por eso las personas solemos tener más un cuadro respiratorio de esas rinitis alérgicas. Entonces, separamos cuerpos y heces porque se combinan en función de las fracciones proteicas a las que somos alérgicos. La combinación de cuerpos y ácaros, cuando ya obtenemos las fracciones, las proteínas a las cuales somos alérgicos, obtenemos lo que son las materias primas. Estas materias primas las purificamos para conseguir única y exclusivamente las proteínas específicas que son alérgicas, y con esto conseguimos el extracto nativo. Una vez lo tenemos, o sea, tenemos las proteínas específicas que generan alergia del ácaro del polvo, lo que hacemos es, como se fabrican en grandes cantidades, los liofilizamos y las congelamos y los guardamos. Aquí tenemos las proteínas del ácaro del polvo Dermatofagoides farinae congeladas. ¿Qué ocurre? Que entra un pedido en fábrica y dicen: quiero la vacuna para Laika, que es alérgica al Dermatofagoides farinae, y la quiero inyectable. Pues entonces esas proteínas que tenemos congeladas se reconstituyen en hidróxido de aluminio para fabricar la vacuna inyectable. Si la quiero en versión oral, se reconstituyen esas proteínas en glicerol. Una vez lo tenemos reconstituido, pasan una serie de controles de calidad visuales para asegurarnos de que no hay ninguna impureza, y después se retienen durante 3 semanas en una sala de esterilización. Entre tanto, se hacen controles también periódicos microbiológicos y fisicoquímicos para que las inmunoterapias que salen listas para los perros o también para las personas, porque en esta fábrica que os he enseñado fabricamos para ambos dos especies, para humanos, para perros y para gatos, pues cuando la tenemos lista y ya ha pasado esos 3 semanas de esterilidad, se encajan, se envasan, se empaquetan y se envían a temperatura controlada, pues a las clínicas veterinarias, a las farmacias, a los alergólogos, a quien haya hecho el pedido.